Bueno, bienvenidos todos a este episodio del nuevo podcast Ecos de Ficción. Me complace presentarles al escritor invitado, Esteban de la Fuente. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, gracias. Saludo a Saludo a la todos. audiencia de Cine Fanáticos. Esto Sí. se transmitirá por Facebook, por YouTube y por las demás redes. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo está Ujú. todo por allá? Bien, empezando un nuevo clima. Hoy amaneció un poco más ¿Sí? fresco. Para empezar, cuéntanos sobre ti, a qué dedicas, de dónde eres, cuántos años tienes, todo eso, cuéntanos. Déjanos conocerte. Yo nací, soy de Ajá. Mazatlán, Sinaloa. Nací allá, pero ya hace bastante tiempo nos movimos acá. Yo vivo ahora en San José, California, desde el 2002, 2003, más o menos. Tengo 37, 38 años. Y pues me dedico ahorita trabajo en en una empresa que se dedica como a distribuir mosaico, Mm. pero tengo también lo que es mi pasión de escribir siempre como un trabajo al lado, ¿me entiendes? Siempre, o sea, mi tiempo libre siempre va dedicado a estar Sí, eso escribiendo. sí. Sí, es que pues más que nada los hobbies nos Sí, ayudan a despegarnos de lo del trabajo, a sí, relajarnos en sí. algunos casos. A veces el estrés. Me acuerdo que eh, me pasaste un link que era sobre el libro de La sombra de los sauces, pero eso nada más en el link decía un pedazo de la sinopsis. Cuéntanos de ese libro, cuéntanos de ese proyecto, ujú. de qué trata. A la sombra de los sauces fue el primer libro que publiqué como de manera oficial, se podría decir. Fue en el 2023, casi, todavía estaba un poco lo de la pandemia, pero es un libro que trata de una familia que vive en California en el siglo XVIII, que más que nada viven aquí en el tiempo en el que California fue vendido a Sí. los Estados Unidos. O sea, ellos son una familia que de un día para otro se convirtieron en extranjeros en su propia tierra. Ya un día eran mexicanos y el día siguiente eran mexicanos viviendo en el territorio de Estados Unidos. Entonces, pues ese es como la ambientación de la historia, pero en realidad es la historia de la familia Montebello y es una mujer con sus tres hijas, una mujer obsesionada con su belleza y ser joven y el no aceptar que un día el tiempo le pasa factura y no soporta el ver que sus hijas se están convirtiendo más hermosas Ah, que ella. ya. Entonces, todo eso desata una guerra casi entre la familia, ¿entiendes? Y al mismo tiempo, pues ella es la encargada del negocio familiar, que es el de los vinos, y pues ella trata de sacar todo eso adelante. Es una historia interesante, la Pero verdad. tú leíste libros para después darte una idea de cómo escribir ese o naturalmente viendo películas o así. Ah, Tuve que investigar porque toco muchos datos que son verdaderos, como cosas que en realidad pasaron, como las fechas de la venta de California, cosas como el que no les quisieron reconocer la ciudadanía americana a los mexicanos que se habían quedado aquí en el territorio, porque al inicio o sea, en el tratado original, cuando se hace la venta, se suponía que las personas que vivían en el territorio se les iba a considerar automáticamente como Sí, ciudadanos americanos, pero tuvieron que pasar meses y conflictos para que esos derechos se respetaran en realidad, porque el Congreso de Estados Unidos no quería reconocer esa parte del contrato. Entonces, y pues al ser una historia del siglo XVIII, pues no es la misma vida que llevamos hoy en día, ¿no? Conlleva el hecho de palabras, de tradiciones, cosas que se hacían diferente en ese tiempo. Entonces, toda esa parte sí me tocó como investigarla para poder hacer una narración lo más parecido a lo real que se pudiera. sí, No es nada más crear la historia, sino estar apegado a lo que sí. es la historia. Es como las muchas historias que hacen de que, por ejemplo, Titanic, de que ponen el hecho histórico, pero ponen una historia en medio de lo que pasó Ujú. en realidad, una historia ficticia. Sí, exactamente. Ajá. Incluso a veces uno se puede dar ¿cómo se podría decir? El lujo de tomar personajes que en realidad sí existieron en ese periodo,
no les das como tal la forma en la que vivieron en ese tiempo, pero sí les puedes inventar tú una forma, ¿me entiendes? Entonces todo eso pues sí es parte de las Sí, licencias que uno se puede dar a la hora de estar creando la historia. sí. ¿Y qué fue lo primero que te motivó para escribir historias? O sea, más que nada para empezar a desarrollar, no solamente esta historia, no solamente el primer libro que mencionas, en general ya tenías como que voy a escribir o voy a dibujar o voy a hacer otra cosa en específico para escribir. ¿Qué fue lo primero que te motivó? ¿Qué fue lo que viste? Siempre me gustó, desde que estaba niño, me gustaba crear. De hecho, tengo apuntes de un libro que estaba escribiendo cuando tenía desde los 12 años. Se llamaba, Ajá, todavía le tengo el título, se llama Tierra de Reyes. Y no sé, siempre desde que tengo uso de razón me gustaba crear, pero recuerdo en una ocasión haber visto cuando salió la primera película de El Señor de los Anillos y sí, recuerdo que escuché que en ese entonces como que yo no relacionaba el hecho de que las películas a veces eran basadas en libros, ¿verdad? Simplemente veías una película y pues era una película nada más. Y recuerdo escuchar en la radio una vez que mencionaron eso de que El Señor de los Anillos salió la película en el cine y era un éxito y mencionan que estaba basada en un libro. Y a mí me gustaba mucho el cine, me gustan mucho las películas, todo eso. Entonces, como que por ahí me dio como de decir, oh, entonces las películas vienen de los libros. Y de ahí fue que me sí, dio para empezar a, dije, entonces si yo quiero hacerlo, porque como que cuando estaba más chico, decía yo como, oh, yo quiero ser un productor, quiero hacer una pelea, quiero hacer películas, pero al escuchar que venía de todo de un libro, como que me dio más del lado de, entonces tengo que hacer un libro para que un libro se pueda hacer una película. Y sí. de ahí fue que empecé. Principalmente por eso, este canal se enfoca en cine, Ujú. pero porque en realidad muchas de las historias que se cuentan en cine ya se habían escrito en libros, Ajá, la mayoría. sí, sí. Por eso me gusta también sobre el canal, se trata más que nada de hablar sobre esas historias que no mucha gente conoce, Ujú. como de escritores independientes como tú. Mucha gente no conoce esas historias y hay historias que valen la pena conocer, Sí. porque de ahí puede salir una buena película. Sí, sobre todo ahorita que hay mucho mucho refrito, como dicen, ¿no? Ya como que ya la gente ya se le acabó se van más por la parte de lo que ya había antes y nada más lo hacen nuevo y en lugar de buscar nuevas ideas y nuevas formas de hacer. Sí, ahorita hay mucho refrito, siempre sacan Sí, que la versión 2 o la versión 3 de una misma sí, historia ajá. que ya habían sacado, Ya nada más la le cambian sacan y cualquier cosita y ya ahí está otra película. Y sabiendo, o sea, hay muchas historias nuevas en realidad con escritores como yo, pero pues prefieren irse a lo que ya está hecho. según ellos no se quieren arriesgar, no Sí. quieren decir, vamos a sacar esta película porque pegó hace 20 años pegó, Ajá. de seguro va a pegar ahorita y no pega por lo Ya. mismo. Pues no, y es algo en realidad ya, como siempre dicen, las segundas partes no son buenas, como que la gente ya sabe, pues desde el momento en que empiezan, ya desde que empieza uno a escuchar a veces que van a hacer tal cosa que ya se había hecho antes, ya uno sabe que es como que pérdida de tiempo. Pues sí, como que ya no tiene caso Ajá. verla si ya viste Ya, a mejor veces ves la película anterior. veo películas que yo me sorprendo, digo, ¿cómo es posible que puedan facilitar el financiamiento para hacer esas películas? Como digo, yo desde el momento en que la hubiera visto, o sea, me habría dado cuenta que no es algo que fuera a funcionar. Pues sí, muchas veces los mismos actores producen sus propias películas Ajá, por lo mismo. sí. Me gustaría saber, más bien Ujú. quisiera que nos contaras cuál es tu fuente de inspiración, por ejemplo, para el primer libro de La sombra de los sauces. ¿Qué te inspiró a escribir precisamente eso? Hay un libro que es, o sea, tal vez lo conozcan porque en sí es muy famoso, de una escritora chilena que se llama Isabel Allende, se llama La Casa de los Espíritus. Sí, Ese libro fue mi inspiración para escribir A la sombra de los sauces. Que en realidad no tiene nada que ver, no sé, La Casa de los Espíritus habla más de algo un poco paranormal y eso. En el libro de La sombra de los sauces tiene sus cosas de realismo mágico, como el hecho de que una de las hijas de Amparo Montebello, que es el personaje principal de la novela, es la reencarnación de su abuela.
Entonces, porque todo viene, son 3 generaciones de mujeres. Entonces, Sí, la hija, la hija del medio es de entonces son 3 hijas, es de Soledad. Ella tuvo sus 3 hijas y a las 3 las nombró por cómo se sentía en el momento cuando las tuvo. Son de sí. Soledad, Esperanza y. Se me olvidó el nombre de la otra. De Ajá. Dolores, Soledad y Esperanza. Son los 3 nombres de las 3 hijas, porque las 3 son de 3 diferentes papás. Entonces, por cómo ella se sentía en el momento cuando nacieron, es el nombre que les ponía. Por eso la primera se llama Dolores porque estaba despechada. La segunda se llama Soledad porque la persona con la que estaba la había abandonado. Y la última se llama Esperanza porque estaba con el hombre que ella creía que era el hombre perfecto, pero termina muriendo y pues queda viuda. Entonces, pero la del medio, Dolores, es la que es la reencarnación de la abuela. Entonces es lo único parecido que tienen realmente a la Casa de los Espíritus, pero de ahí en fuera toda la historia es completamente diferente. Pero de esa fue la base que cuando leí ese libro me quería hacer un libro yo que fuera así de época, que donde la protagonista fuera una mujer. Entonces de ahí me basé y de ahí empecé a crear que en realidad la historia empezó, casi los libros que tengo, todos han empezado de una forma y terminan de otra. No empiezo realmente. Al principio iba a ser una historia diferente y terminé pues, como es la historia realmente ya al final del libro, ¿me entiendes? Entonces la historia la empezaste a escribir toda, o fuiste primero pensando, cambiando y luego la escribías, luego la ibas corrigiendo, o pensaste en Y el final primero. es que a veces conforme vas escribiendo, pues los mismos personajes a veces van demandándote. No te das cuenta cuando vas escribiendo, ya llegas a un punto en el que dices, oh, esto no va para donde yo quería que fuera, eso tiene que Ah, ir para sí. otro lado. Entonces la misma historia se va moldeando y de repente le agregas algo que se te vino a la cabeza y eso mismo hace que otro lado de la historia tenga que girar hacia otro lugar en lugar de hacia donde iba. Y así se va entrelazando todo. Eso es lo bonito de escribir. Es como mencionas de que los mismos personajes te ayudan a idear argumentos para ellos mismos. Sí. Por ejemplo, si escribes un personaje de una mujer, que la mujer es tímida o algo así, no vas a poner que en la historia ella se pone a seducir hombres o se pone a golpear a No, personas, o sea, y no vas a poner cosas así. tienes que hacer el personaje muy creíble también, como mencionas, o sea, no puedes describir un personaje tímido y a la hora de hablar se va a expresar de una manera que no es para nada tímido, o sea, tiene que ser Sí, tímido en todo el contexto de la palabra, desde la forma en que habla, la forma en que se comporta. ¿Entiendes? Para que las personas pues puedan interpretar que la persona no basta simplemente porque tampoco puedes estarlo mencionando todo el libro, no puedes estar describiendo que la persona era tímida, simplemente lo mencionas al principio, ya dejaste el preámbulo de que la persona es tímida y basado en cómo la persona se comporta durante el libro, el lector se tiene que ir dando cuenta de que la persona, el personaje es un personaje tímido basado en cómo habla y cómo se comporta. No tienes que estarle recordando cada 3 párrafos de que el personaje era tímido, ¿entiendes? sí, y si en algún momento de la historia el personaje cambia de ser tímido a hacer otra cosa, tienes que poner una justificación del Tiene que por haber un qué. preámbulo de por qué fue que cambió. O sea, Yeah. no tiene que ser orgánicamente el proceso del cambio. Sí, y muy importante eso, o sea, no puede ser algo, no puede, en una película es más fácil porque pues, son 2 horas solamente y de repente cambian muy drásticamente, ¿va? Pero en un libro no puede ser así, tiene que ser, el lector tiene que ir desentrañando poco a poco y irse dando cuenta cómo el personaje va cambiando. Tú mencionas eso de los personajes, me hace pensar, ¿estudiaste, por ejemplo, algo sobre eso, como la psicología del personaje, o No. naturalmente tú fuiste viendo, tú fuiste envolviendo las cosas de, no, el personaje tiene que ser así, la historia tiene que desarrollarse de cierta manera, todo es natural, todo empezó a Sí. fluir, pues. Sí, todo tiene que ir. Bueno, en mi caso, pues se podría decir que sí, porque nunca he estudiado nada referente para escribir. Cualquier persona puede escribir, en realidad no hay una carrera. O sea, puedes a lo Sí, mejor estudiar de mejorar la escritura, ¿verdad? A veces sí hay sí. talleres y ese tipo de cosas y a lo mejor es algo que no se te da,
pero en realidad no hay una carrera en sí para ser escritor. O sea, hay doctores que son escritores, hay arquitectos, hay abogados, y todos escriben, pues, más que nada en lo que son las ramas de, o sea, libros acerca de biología, libros acerca de leyes, cosas así. Pero sí hay también muchas personas que están en estas carreras y sí de repente escriben libros que son de ciencia ficción. Y no, Sí, yo me fijo por lo general que todo este tipo de personas se inclinan mucho por historias, todo lo que tiene que ver como crímenes, como cosas de thrillers y de ese tipo de historias así. Pero pues no, yo no estudié nada, o sea, simplemente se me da, se puede decir, o sea, es algo que me gustó desde niño, y simplemente ir como buscando ejemplos, se podría decir, porque a veces uno tiene la idea, pero como al principio pues nunca has escrito un libro, no sabes exactamente cómo plasmar eso en un libro. Entonces, sí. o sea, ese tipo de cositas sí te toca buscarlas y ver cómo hacer ese tipo de cambios, y a veces cómo agregar cosas. Sí, sí toca buscar un detallitos, pero más que nada, pues es parte de tener un estilo también a la hora de escribir, porque tampoco no todos los escritores escriben de la misma manera, no es de que todos las historias se narren de la misma manera. A veces es lo que hace a un escritor diferente de otros, que cada quien tiene su forma de escribir. Y conforme vas leyendo, conforme vas viendo más historias que se parezcan a lo que tú quieres hacer, Ujú. vas mejorando tu escritura, vas corrigiendo cosas, vas cambiando detalles y te ayuda mucho para de plasmar lo que quieres hacer y queda más como tú quieres que quede, más Sí, como dándole tu estilo. sí, así es. Sí Sí, te ayuda mucho eso. entonces, sí, ajá. A mí pasan mucho los bloqueos de escritor, les decimos nosotros. Puedes pasar Eh, desde una semana hasta un mes o meses sin poder escribir nada. O sea, siempre les digo cuando me preguntan, si vas a escribir, escribe porque te gusta escribir, no lo hagas por dinero o por otra cosa, porque no va a salir, porque realmente escribir es tedioso. O sea, te tiene que realmente gustar y apasionar para que lo puedas hacer, porque si pues llega a ser enfadoso, ¿entiendes? A veces no sí, puedes estar también totalmente creando todo el día, porque puedes tener una idea, pero el problema es desarrollar esa idea. O sea, puedes tener 3 párrafos o 3 renglones de una idea acerca de algo. Es decir, como mencionaba hace rato Titanic, pues sí, una idea de un barco lujoso que se hunde en medio del Atlántico y la gente se muere. Pues sí, pero sí, desarrollame toda esa idea y hazme un libro de 500, 400 páginas, ¿entiendes? O sea, también es tedioso todo eso. Y a veces cuando te llegan esos bloqueos de escritor, puedes durar meses sin poder escribir nada. Y de repente se prende la chispa y empieza otra vez todo a fluir. Y con este libro fue lo que me pasó, o sea, me pasaron varios. Pues este libro me tardé, de hecho, cuando empecé a escribir el libro de A la sombra de los sauces, ya estaba escribiendo este libro, el de Hermosos Demonios. O sea, yo ¿ya paré estabas de haciéndolo? escribir, sí, yo paré de escribir este libro para escribir el de A la sombra de los sauces, porque yo me bloqueé con ese libro por completo, y se me hizo más fácil retomar una historia nueva y terminarla que poder volver a seguir con este libro. Y Entonces el primer libro que empezaste a escribir fue Hermosos Demonios, pero como sí, te bloqueaste, este te pasaste a libro, hacer. ajá, empecé después, me brinqué a hacer el de A la sombra de los sauces. Porque lo que tiene este libro de Hermosos Demonios es que yo lo planeé para hacer muchas partes del libro. O sea, es un libro que Sí, tiene mucha, ahora sí como dicen, mucha hilo o tela de dónde cortar. ¿Entiendes? Entonces mis planes eran no solamente de hacer una historia de un libro con 3, 4, 5 partes, sino que lo tengo pensado para incluso personajes que están en el libro tengan sus propias historias. O sea, hacer libros basados simplemente en esos personajes que no sí. estén conectados al libro este. Entonces, como es tan completo en todas esas partes y tan complejo, sí, me atoraba mucho a la hora de estarlo escribiendo, porque no era solamente hacer una historia, sino tenía que pensar en 3, 4 cosas al mismo tiempo para poderle dejar hilos que yo podría usar en el siguiente libro, o podría usar con los personajes que están en el libro, porque como digo, tengo planeado hacer libros para esos personajes también. Entonces, esa era la parte complicada. Sí, me tocó ver, por ejemplo, una escritora venezolana.
Ujú, que tiene un libro, tiene como 3 libros, pero son trilogía. Pero la trilogía no cuenta la misma historia en los 3 libros, cuentan 3 historias diferentes. ujú. Pero esas historias también se entrelazan con otros libros que hizo. O sea, un Y así es. personaje de un libro sale Ajá, en otro libro distinto a la otro libro. trilogía. Ujú, Supongo que ahí a eso te refieres de que vas a usar los personajes que ujú, quizás en este libro no sean protagonistas, quizás son personajes secundarios, pero los vas a ujú. usar en una historia que en esa sí sean protagonistas. Así es, exactamente eso. Pues ahorita que mencionas el libro, háblanos de este libro, Hermosos Demonios, cuéntanos algo sobre él. Pues, Mozos Demonios es la historia de Samantha Collins y Gabriel. Gabriel es un ángel que ha vivido en la Tierra por más de 5000 años y Samantha Collins es una joven que vive en un pueblo aquí al norte de California, un pueblo ficticio que se llama Hampton Bay. Y Sí, pues Samantha es una, te podría decir, huérfana de madre porque la mamá la abandonó, el papá la crió. No es la típica protagonista, más bien una chava con muchos traumas y incluso problemas físicos por el abandono de la mamá. Y pues en el peor de los escenarios se encuentra con un personaje como Gabriel, que es un ángel que ha vivido aquí en la Tierra por tantos años. Entonces, y luego para acabar el colmo, la Samantha termina siendo la reencarnación de una bruja que fue quemada en Salem. sí. Entonces, ya toda la historia se basa en eso, en más que nada ella llega a un punto en el que tiene que decidir entre estar con la persona que quiere o salvar al mundo. Sí leí el fragmento que me pasaste Ujú, sobre el libro de Hermosos Demonios. ujú. Leí toda bueno, ya ves que son como 20 páginas, Oh, sí, me ajá, parece. era ajá, la primera parte. Son como las primeras 20 páginas, Ujú. las primeras como 7 páginas hablan sobre Gabriel. Sí, es el prefacio de cómo empieza casi todo. Ya Ujú, después leí sobre Samantha. ujú, Llega hasta donde Samantha va con pues se puede decir que es una amiga de su papá, que había un romance entre ellos. Ahí ujú, se termina pues el fragmento que me pasaste. ujú, Me pareció bueno el aspecto de que hay muchos libros que cuando los estás leyendo meten demasiado relleno. ujú, Y me gustó los fragmentos que me pasaste porque vas al punto de explicar. Samantha es esta persona, tiene su familia, su padre, en lo que trabaja, sus amigos, y empiezas a explicarlo todo, pero no te pones a divagar como hay algunos escritores. Y se siente mejor leer un libro que te ajá. explica las cosas, que te explica la historia, cómo va. Por ejemplo, así me pasó con el libro del psicoanalista, no sé si tú lo has leído. No lo he leído, pero sí lo conozco. Esa es de ese tipo. Ujú, El escritor se pone a hablar sobre el asesino, habla ujú. del asesino y luego voltea para las nubes y se agarra diciendo como 3 páginas hablando de las nubes. Para después Sí. voltear otra vez abajo y, Ujú. y salió el asesino. Y yo me quedo, no, eso no me llama la atención. Por eso No, me gustó eso. no, y es algo muy común, o sea, yo he platicado con muchas personas que me dicen que es la razón por la que no leen, porque se pierden o sea, las dos primeras páginas se pierden en la esa porque normalmente las personas bueno, tal vez no sé si estemos hechas para leer o no, pero si de por sí no se nos da mucho leer y nos dan algo que no nos engancha desde el principio, pues perdemos completamente. Es como un niño chiquito, o sea, dale algo que no le llama la atención y lo va a hacer a un lado y va a agarrar otra cosa que le llame la atención. Lo mismo es el libro, o sea, si empiezas a leer un libro el que no estás entendiendo o en el que se divaga mucho en algo, pues las personas si no les gusta leer, mucho menos van a leer si están leyendo algo que no les está dando información de nada. O sea, hay personas que tienes que irles al punto y decirles lo que es para que puedan por medio de esa manera seguir, que se interesen en leer la historia. Sí, es muchas veces lo que pasa hoy en día por ejemplo, con TikTok, de que son videos de Ujú. 30 segundos y te ponen los 30 Sí. segundos y ya captan tu atención por 30 segundos y ya.
y ya Ujú. pasas a otro video Sí. y si dura demasiado el video, estás muy ocupado y Sí, no, le pierdes el interés. Ajá. por eso hay Ya. que tratar de hacer historias que atrapen o por lo menos que mantengan la atención de los lectores para que no se vayan como ahorita están Ujú, toda la gente con eso del TikTok más que nada. Todo rápido, todo lo ujú. quieren rápido. Es lo que trato de hacer, de captar la atención como en este libro, ya empecé el segundo y trato siempre de empezar la historia como con un preámbulo de por qué las cosas están en el punto en el que están en la Sí, historia. O sea, si te fijaste creo en las primeras 20 páginas que te envié, viene lo que es el sí. prefacio. Empieza donde Gabriel está custodiando el jardín del Edén Y y que ese tipo de cosas. Pues esto no deje entrar a la ujú, serpiente. es esencial para entender toda el porqué de toda la historia. Y volvemos a lo de las películas. Hacen una película acerca de este libro y te puedo asegurar que no va a empezar, pues, sino que durante la historia van a ir desvelando todo lo que yo puse al principio. Y en el segundo libro que estoy escribiendo ya de esto, también lo empiezo de la misma manera. Se empieza con una historia que sería completamente ajena. O sea, son los Sí. personajes, obviamente, pero es completamente ajena, pero es necesaria para entender el por qué la historia se encuentra en ese punto. ¿Entiendes? Y hablando de eso de que dices de las películas, me interesa saber más que nada. Por ejemplo, este libro, yo obviamente no lo leí todo, nomás leí los fragmentos que me pasaste. Ujú, Está ajá, Samantha, está Gabriel. No sé qué otro ujú. personaje principal esté en la historia, pero hablemos más que nada de Samantha y de Gabriel. Si hicieran este libro Ujú. una película, ¿quiénes son los actores que tú dirías? Ah, yo quiero que este actor Ah, es sea que el que, esos los tengo desde el primer día casi desde el primer día que desde que lo empecé a pensaste. escribir el de este, ajá. Samantha está totalmente 100% inspirada en la actriz que se llama Zendaya, no sé si se la conozca. Ah, sí, Porque en la historia Samantha es una mujer, es mulata. O sea, la mamá era de piel oscura y el papá es blanco. Pero Samantha sí. batalla tanto en las mañanas para acomodar su cabello. Entonces, y Gabriel es el actor este que se llama, ¿cómo se me olvidó su nombre? Tadeo, creo que se llama, ¿no? ¿En qué película sale? Es el que sale en las películas de Divergente. Vi una que otra, pero no las Ajá. vi todas. Sí, él es ese chavo que se parece en las películas de Divergente. ¿Qué otras famosas podría tener? En realidad son las únicas. Creo hace poco hizo una serie en Netflix, algo de los caballeros, algo así se llamaba, pero no estoy muy seguro del nombre. Pero sí, sí es más o menos famoso en Hollywood, sí tiene su carrera Sí. y es joven también. So, ellos dos serían casi casi desde que empecé a escribir el libro, ellos dos eran los que estaban, que cuando los escribía, en ellos me inspiraba, más que nada. Cuando empezaste a escribir, tú te los imaginabas a ellos hablando y Sí, ellos haciendo todas las escenas. sí, o sea, yo incluso hoy en día, o sea, yo veo el libro, lo pienso en la historia y yo los veo a ellos. Como si estuviera en una Sí. película ya con ellos. Sí, lo que motiva a muchos escritores a veces están pensando, ah, este escritor va a ser este actor Ujú, o va a ser ujú. interpretado por este. Igual el de La Sombra de los Sauces también tengo todo el reparto completo. ¿También? Sí, tengo a los actores bueno, los principales, ¿me entiendes? Los que serían como lo que es Doña Amparo, que es el personaje principal. Siempre en mi cabeza estuvo Sí. Meryl Streep para que se viera como ella. Ajá. Desde mucho tiempo después pensado, dije, bueno, pero también si era una familia mexicana, creo que Salma Hayek estaría bien o sea, también le daría el peso a ese personaje, ¿entiendes? Porque Sí. pues son mexicana, ¿qué más se puede pedir, va? Pues Entonces, sí. pero sí, los tengo. Siempre me imagino a esos actores a la hora que estoy escribiendo. También sobre eso quería hablar. O sea, la primera historia, el primer libro de A la sombra de los sauces, ¿lo llamarías como drama histórico? ¿Sería Mm, como un drama histórico? Siempre he dicho que es feminista, es un libro feminista, porque habla mucho pero sí sería un drama histórico, es una novela histórica y es un drama, pero sí me enfoqué mucho en lo que sería
cómo era la represión de la mujer en ese entonces, ¿no? O sea, son mujeres que están viviendo en el siglo XVIII y se están enfrentando a todo un, y más ellas que estaban, o sea, eran la cabeza de un negocio exitoso como era el del vino. Entonces, sí habla mucho de cómo ellas se enfrentaron a todo esto. Se habla desde el uso de pantalones en las mujeres, desde manejar, andar en bicicleta, todo ese tipo de cosas que eran tabús para la mujer en ese entonces. Pero más que nada me interesa saber cómo pasaste del drama o de la historia sobre eso a pasar como por ejemplo a la fantasía épica de este libro de Hermosos Demonios. Pues porque O sea, son dos cosas muy... porque como digo, ya lo estaba escribiendo. Cuando me pasé a escribir la de... Es que en mi cabeza yo siempre tengo de 5 a 6 libros que estoy escribiendo y no tengo como una... Me gusta un casi género de todo, ajá, específico. casi lo que me gusta es el crear la historia, ¿entiendes? O sea, no importa Sí, del qué género sea, simplemente crear la historia y basado en lo que es la historia, ya veo qué toque va a llevar. Entonces, si va a ser ya sea algo histórico, si va a ser algo de fantasía, realismo mágico. Tengo historias o sea, que no tienen nada que ver con esto, que ya las tengo empezadas también, que están ahí sí, nomás esperando el tiempo desde historias de clonación, de historias de futuristas. Tengo un libro que escribí que nunca lo publiqué, pero está terminado, es de este postapocalíptico. O sea, en sí, el año pasan, los gobiernos colapsan, una élite se va al planeta Marte y pasan más de 100 años y quedan algunos sobrevivientes en la Tierra y ese se llama Los Olvidados. Pero sí. nunca lo he publicado, pero lo tengo, está terminado completamente. Y es un libro que está también hecho para tener como 2 o 3 partes más. Pero nomás hiciste la primera. Nomás escribí el primero y como no lo he publicado, pues no, ya no le he seguido con los demás, pero pues espero de eventualmente poderlo terminar. Pues sí, pero si ya lo tienes terminado, ya es más fácil después publicarlo, Sí, ¿no? ajá, simplemente no me he dado el tiempo, la verdad, de tratar como que me enfoqué mucho en la otra novela y luego en esta, y como que no me he dado el tiempo de darle su atención necesaria. Pero como le digo, eventualmente, incluso el libro que le platico que empecé a escribir a los 12 años, Sí, también eventualmente, porque algunos años atrás lo retomé y logré casi, pues, poquito a menos de la mitad del libro probablemente alcancé a terminar, pero también eventualmente planeo terminarlo. Simplemente ahí sí. están esperando que me dé el tiempo para hacerlos. Imagina que que un lector lee tu libro, ¿qué es lo que quieres que, por ejemplo, qué es lo que les quieres transmitir? O sea, el mensaje que quieres que lean, por ejemplo, en este Hermosos Demonios. Ujú, Hay algunas películas, hay algunas historias de libros y películas, por ejemplo, que a lo mejor tú tienes como escritor un mensaje que lo impregnas en el libro, pero hay otras personas que tienen otro mensaje que ellos sacan sus propias conclusiones, sus propios mensajes ujú. personales. En este libro, principalmente Hermosos Demonios, ¿qué mensaje? Tú fueras un lector, ¿qué mensaje te gustaría que ellos mismos sacaran? Más que nada los problemas que tiene Samantha. Samantha es una muchacha que tiene como varios trastornos. Entonces, el apoyo de la amistad también, o sea, tiene una amiga ella que siempre está ahí, a un lado de ella. Creo que son de los 2 puntos que más rescataría yo. Pero como dices tú, o sea, también las personas, a lo mejor yo inconscientemente hice algo que yo no noté y tal vez para otra persona vaya a ser importante. A veces sí pasa eso, porque a lo mejor yo puedo estar enfocado en una idea, pero al mismo tiempo estar escribiendo pude haber hecho algo que para otra persona puede ser importante y para mí no lo era, pero para otra persona sí. Es casi como los memes de que dicen los fans. Y puso esto en la historia y el escritor, ay, ni yo sabía que eso estaba. Sí, exactamente. Sí pasa. Sea, son muchas páginas, ¿sí? O sea, uno escribe a veces y digo, puede resultar que no inconscientemente uno haga algo que no es importante en ese momento, pero para alguien que está leyendo y se toma el tiempo de leerlo y entenderlo, pues tal vez sí lo sea. Y por ejemplo, cuando estás escribiendo, pones te estás en silencio en un cuarto
o pones música o qué haces cuando empiezas a Es escribir? que escribo en todos lados. A veces mis amigos se ríen porque le digo, es que yo escribo hasta en la línea del supermercado. O sea, la mayoría, el libro este lo terminé el 80% en el teléfono, o sea, escribiendo en mi teléfono. Y pues desde escribir en literal, estar formado en el supermercado para pagar o en mis breaks, mi trabajo, o sea, en ratos aquí en la tarde. Trato de no forzarme, porque es lo que le volvemos a lo que le decía de la parte de que es tedioso. Si te lo tratas de poner tú como un de este, y no dudo que haya escritores que sí les funcione, ¿verdad? Que tengan que sean personas muy estrictas en su forma de escribir, de decir, tengo que escribir de tal hora a tal hora, y lo hago así porque no me funcionó. O sea, desde el principio trataba de decir, oh, a tal hora voy a escribir y tengo que escribir tantas páginas al día o tantas palabras al día. Sí, Y no, o sea, llegaba un momento en que me enfocaba tanto en eso que me bloqueaba. Ya no podía escribir porque a veces escribes lo que se te viene a la cabeza durante el día. Y si eso no te da para rendir lo que tú te pusiste como meta para poder escribir en un día, pues te frustra y sí. eso mismo hace que te bloquees. Entonces lo dejé más como fluir en el momento donde pasara. O sea, tengo la facilidad de que traigo mi teléfono donde sea. Entonces, ¿por qué de parar de escribir algo cuando tengo la oportunidad, aunque esté parado en la línea del supermercado, en el banco o en un parking en mi carro esperando algo? ¿Por qué no hacerlo ahí y tener que esperarme hasta que llegue a la casa en la tarde, cuando ya a veces llegas cansado de tu trabajo, frustrado por el trabajo y ya no te da el tiempo para hacerlo? Entonces, más que nada lo escribo donde sea. Donde se me venga la Pero, oportunidad, ahí me pongo a escribir. pero, por ejemplo, ¿qué aplicación usas para escribir en el teléfono? Tengo el Word, el Microsoft Word. Ese es el que uso en mi Ah, teléfono. Antiguamente usaba el de este Google Docs, que se llama, el Documents de Google, pero no tiene tantas funciones como el Word. So prefiero usar ese. Ujú. ahorita que mencionas eso sobre que muchos escritores se frustran, por ejemplo, de que no cumplen sus metas diarias de Ujú. tantas páginas o tantas palabras. Por ejemplo, tú dices, todo el día estás escribiendo, pero no te pasa que escribes, tú ya sabes cómo, qué es lo que vas a escribir, tú ya sabes la idea, Ujú. ponle de un párrafo, pero no eres un tipo perfeccionista de que dices, no, no se oye bien este párrafo, lo voy a cambiar, y estás cambiando y cambiando y no te atrasa también eso. Sí, o sea, muchas veces escribes algo y no te das cuenta del momento en que lo estás escribiendo, pero cuando lo lees, te das cuenta que no, o sea, no cuadra o no, algo no está bien y tienes que volver y a veces lo haces a 3, 4 veces. En una ocasión me pasó que le cambié el nombre a un personaje y me di cuenta hasta la mitad del libro. Entonces me tocó regresar todo el libro y darme cuenta dónde le había cambiado el personaje el nombre. Y, o Sí, sea, detalles como esos, sí, sí, sí te atrasan, por supuesto que sí te atrasan, pero por eso volvemos a lo mismo, tienes que hacerlo porque te gusta, no por dinero, no porque por X cosa, no porque te gusta. Es la única manera que realmente puedes sacar un libro adelante, simplemente porque te gusta. Muchas personas, no se ha visto estos artistas y actores, bueno, en general, que sacan sus libros, ¿verdad? De superación o con tal sí. historia casi más personal. La mayoría no lo escriben ellos, o sea, ellos simplemente contratan una compañía a la que ellos le dicen, oh, mira, yo, este es mi libro y este es lo que yo he pasado, y ahí tienen personas que se encargan de desarrollar toda la forma del libro basado en lo que el artista les platicó o les dijo. Entonces, no es de que ellos se hayan sentado a escribir completamente el libro, ni todo lo que viene en el libro. Sí, son sus escritores fantasma, como quien Ujú, dice. sí, ajá. Por ejemplo, dices que tienes varios géneros escritos o más bien pensados para escribir, como qué género, aparte el posapocalíptico, ¿hay Ujú. alguno que a ti te daban ganas de decir, yo quiero escribir ese tipo de género, como terror o qué quieres, aparte de eso, qué más quieres escribir en el género, más que nada? Me gustan todos, terror es el único que no me llama la atención. Sí, No soy bueno para asustar a la gente. Bueno, hay personas, tengo otro libro también que en una ocasión una persona lo leyó porque cuando lo estaba escribiendo se dio cuenta y me pidió que si lo podía leer y me dijo que le había dado miedo, pero en realidad yo no lo hice. O sea, el libro no es pensado para que dé miedo, se llama El Guardián y la Sociedad de los Cuervos y sí, habla de un chavo que es la reencarnación de un guardián que hace miles de años estaba encargado de custodiar
había una puerta al inframundo y la puerta se abrió por X razón y algunos demonios se escaparon y él fue el que decidieron nombrar un guardián que se encargara de regresar esos demonios al inframundo. Pero pues, los demonios se regaron por el mundo y al final quedaba uno que no lo podían regresar, porque este demonio lo que hacía era que cada vez que lo iban a atrapar, él reencarnaba en un niño, en un bebé. Entonces, Eh, para el guardián no se le daba eso de asesinar a un niño, ¿verdad? Entonces, él cada vez que moría, cuando regresaba a la vida, o sea, reencarnaba en otra persona, pero él no recordaba quién era. Entonces había una serie se le llamaba los seres de la luz, que se encargaban de buscarlo y recordarle quién era. Y sí, pues es así, ¿verdad? Ciencia ficción y eso, pero no sé, la persona me dijo que la forma en que había descrito cómo sucedía todo, que le causó miedo, le daba como terror, pero no, en realidad el libro pues no, nunca estuvo pensado para dar miedo. O sea, es para una hacer historia terror. ajá, sí, no, porque en realidad no se me da mucho eso también ni el cine de terror y eso, no soy mucho de ver películas de terror y mucho menos de poderlas escribir, pero no sé, a lo mejor si me lo pusiera yo como como un challenge, como dicen, pues a lo mejor podría escribirlo, pero no es algo que a mí me llamara la atención. Y por ejemplo, los libros de policíacos o de detectives, ¿también los has De, escrito o sí nosotros tengo no? uno ahí, ajá, acerca de un detective, pero también como que no son mucho mi fuerte. Como que sí me voy más lo que es el realismo mágico y este tipo de ciencia ficción, ya sea futurista o de este tipo así como Hermosos Demonios. Como que soy más de estos géneros. Si por ejemplo yo te dijera, ¿a qué película se parece tu libro de Hermosos Demonios? ¿A cuál sería? Crepúsculo, ¿Crepúsculo? sí, lo más. Hay un libro que se llama, habla de ángeles. Pero fuera de que, porque a veces hay personas que me dicen, cuando les digo a veces, de que, escribí un libro acerca de esto, y luego me dicen, ay, esta historia es como esta. Digamos, a veces, no sé, escribes un libro de lobos, y luego te dicen, o de vampiros, y dices, pero es como Crepúsculo. Pues no, porque hay muchísimas historias, muchísimos libros de vampiros. O sea, no, el hecho de que haya vampiros en la historia Sí. no quiere decir que sean iguales que Crepúsculo. Y ese libro que le menciono se llama Hush Hush, no sé si lo has escuchado, y es acerca No. también de ángeles, pero de no, pues no, en sí, fuera de que son ángeles, no, la historia no tiene nada que ver con la que yo escribí. O sea, es una Sí. historia completamente diferente con ángeles, pero diferente. Es como decir tantas historias que hay de lobos o de fantasmas, o sea, son historias diferentes, ¿verdad? Solamente porque tiene el personaje principal es el mismo. Me tocó que me pasaron un libro, una escritora, y que bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, Ujú, pero no me quería decir de qué se trataba. No me decía, se trata de una muchacha y sus hermanos. Y yo me quedaba así, pero o sea, qué más dice? Y ujú, era sobre vampiros también, ujú, sobre vampiros hombres lobo, ujú, pero ella decía que no quería mencionar que eran vampiros, no quería mencionar que eran hombres lobo, porque sería como un spoiler para ella. ujú, Pero ujú. yo me pongo a pensar, pues tienes que decir, por ejemplo, de qué habla tu Sí, libro, ajá. o sea, si son de vampiros, no, como tú dices, hay muchas historias de vampiros, no necesariamente por decir que son de vampiros es un spoiler. Ujú. Sí, o sea, es parte del libro. Es como si yo dijera, no, pues es una muchacha de un pueblo que conoce a una persona. No, tampoco no son interesantes, ¿me entiendes? No, no son atractivo. Ajá. Ya le toca a la Y persona hablando, juzgar si esa historia se parece a otra que ya vio antes o no, ¿me entiendes? y hablando sobre eso, sobre tu libro, sin decir ningún spoiler, el conflicto central de tu libro, ¿cómo lo definirías? O háblanos de eso, pero sin ningún spoiler. Ajá. Pues el conflicto principal, es que hay un personaje en el libro que se podría decir que es el personaje malo, que es El antagonista. el antagonista, que es Lilith, un personaje, el libro tiene mucha influencia bíblica. Yo respeto la religión, yo crecí en la religión católica, Sí, no me considero religioso. Voy a la iglesia a lo mejor 1 o 2 veces al año, pero pues siempre he creído que
creo en Dios, pero creo que todos tenemos una conexión con Dios Sí, independientemente de si voy a la iglesia y rezo o no, ¿me entiendes? O sea, cualquier lugar, así como en cualquier lugar puedo escribir, en cualquier lugar puedo orar a Dios y pedirle a Dios o agradecerle. Entonces, no considero tener que ir a un templo o una iglesia, lo que sea, pero sí tomé mucha inspiración de la Biblia para crear el libro. A lo mejor no sé, ¿verdad? Ahorita a lo mejor no es un éxito mundial el libro, lo que sea. Si llegara a hacerlo, a lo mejor sí, crearía controversia porque pues la forma en la que narro las cosas, traté de ser muy respetuoso, la verdad, a la hora de estar escribiendo, de no burlarme ni hacer sonar la religión de una manera blasfema ni nada. Simplemente, pues, usar ciertos personajes y darles un sentido que diferente, ¿verdad? Al que tienen en la Biblia. Pero sí, entonces esa Lilith es un personaje que la Iglesia Católica no lo reconoce. Hay textos antiguos donde aparece y no sé si has escuchado, conoce a Lilith o nunca había escuchado de ella. he escuchado Ajá. nombres de Lily de ciertos personajes en algunas historias. Bueno, se supone en los textos antiguos donde aparece, se menciona que fue la primera mujer creada antes que Eva, pero desde Dios la desterró del jardín del Edén porque ella no se quiso someter a Adán. Por eso Ah, el conflicto de que, porque dicen que a Eva la hicieron de la costilla de Adán, eso fue una manera de hacerla eh, sumisa. Sí, o sea, desciendes del hombre, dependes del hombre, porque te hicieron de su costilla, sí, porque basado en que la creación anterior, los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Al no funcionar, porque Lilith no se quería someter Adán. a Adán, la destierran. Entonces, ¿cuál fue la solución? Crear a la mujer, pero ahora de la costilla del hombre. Entonces, de ahí es donde viene Eva. Entonces, en el libro, Lilith tiene, en sí es el antagonista, y pues no permitir que ella controle ahora como que es el mundo sería el conflicto principal. O sea, tienen que detener que ella sea la que se libere y controle todo. Cuando yo leí el fragmento que me pasaste, bueno, ya me mencionaste quién es Ujú. Samantha, pero cuando yo lo leí, Ujú. yo pensé, Lilith va a ser Samantha va a ser la reencarnación de Lilith. Fue lo primero que me vino a la mente, porque ya ves que tiene un sueño. Es que hay una torcedura ahí. No quiero darle Sí, spoiler, pero algo había de cierto ahí con eso. No completamente, pero hay algo ahí de quería, cierto. bueno, tampoco voy a decir nada, Ajá. mejor cuando terminemos ya hablamos sobre eso. Pero sí pensé, cuando yo lo leí, yo dije, está soñando Ujú, con el muchacho obviamente va a ser el ángel, porque decía, mencionaba ujú, pues que cómo se veía, que tenía el rostro perfecto y todo eso. Y yo dije, entonces ujú. va a ser Lilith, a lo mejor la Samantha, va a ser su reencarnación. Bueno, eso pensé pues cuando lo leí. Ajá. Y ya para terminar, ¿dónde podemos conseguir tu libro, tus historias, aparte de de A la sombra de los sauces? Ah, el de Hermosos Demonios está en la editorial Caligrama, está en España, pero en internet puedes buscar Caligrama y ahí aparece ya sea con mi nombre o con el nombre del libro. Y ellos son la editorial que lo están publicando. Ahí es donde se puede estar. Y en Amazon también, está en Amazon, con el mismo nombre, Hermosos Demonios. ¿Es una editorial de España? Sí, la Caligrama es una editorial de España, pertenece a Grupo Planeta, Ah, como ramas que tienen. pero no está en Ujú. España exclusivamente. Sí, la Caligrama sí está en Ah, España, exclusivamente. Sí es de allá. Creo que están en el Madrid, ¿Y creo. por qué una editorial de España si tú estás acá, por ejemplo, en América? Es más complicado, como que es más amplio el negocio de los libros en España. Leen más allá que acá. Entonces acá es muy caro poder publicar con una editorial. Ah, De hecho, casi no hay de esas editoriales que autopubliquen acá en América Latina. Y las que hay, pues sí es mucho más caro. Como allá hay más demanda, es un poco más accesible que acá de este lado. Y pues no
no traté de buscar una. Es muy difícil, la verdad, para un escritor independiente encontrar ya sea un agente literario, o sea, la forma tradicional Sí, de hacerlo, ¿me entiendes? Que un agente literario o un editorial se interese en. O sea, la mayoría de las editoriales no te reciben libros si no vienen por medio de un agente literario. Y los agentes literarios que hay ya casi no trabajan con escritores independientes, la mayoría ya solamente lo hacen con escritores ya reconocidos. O sea, tienes que empezar desde abajo y si un libro se gana algo de fama, entonces ya ellos se fijan en ti. Ya es, por lo mismo, hay muchísimas personas tratando de publicar también, ¿me entiendes? Entonces no es, está como muy saturado todo. entonces tú le batallaste mucho Así para es. poder publicar este libro y el anterior. Pues, o sea, de la manera tradicional, no busqué oportunidad, del otro sí. Del otro sí, sí busqué. En su momento, ah, me lo recibió, lo leyó un agente literario en España pero no, o sea, simplemente me lo pidieron y ya nunca me dieron respuesta, Sí, pero sí, 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 o sea, sí busqué mucho con el primero. Incluso en México mandé muchas de estas. Hay una agencia, ¿cómo se llama? Verónica, no me acuerdo, tiene el nombre de la señora, Verónica algo, se llama la sí. agencia. Es como de las más renombradas, pero también ellos sí nunca me contestaron. Ya por medio de redes sociales y eso, sí miré que son como muy exclusivos ellos solamente reciben como escritores que van recomendados, por lo que mencionan ellos en sus redes sociales, que no reciben manuscritos de cualquier. Hay muchas editoriales y agencias literarias donde entras en su website, tienen su website ahí, tienen su enlace para hacer su submisión de manuscritos, pero ellos sí te mencionan pues que no reciben manuscritos de cualquier persona, a menos que vayan recomendados de alguien. No mencionan de quién, pero pues imagino que ya personas más reconocidas, Sí. ¿verdad? Yo, Ya. yo, por ejemplo, soy de Guadalajara. No vas Ujú. a publicar o no vas a venir a la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara para presentar el libro o algo así. Pues sí me gustaría, pero no sé cómo funciona la verdad ese tipo de lugares. O sea, no sé si puede ir cualquier de este escritor o si tiene que ser por medio de algún editorial. No sé, la verdad, nunca me había puesto había buscado aquí en Estados Unidos, sí había buscado que había como ferias internacionales en Florida y eso, pero no, todavía no tenía libros publicados. Ah, Y ya después ya le perdí no sé, siempre como que he tenido en la cabeza que este tipo de ferias van solamente como por medio de las editoriales. No sé si cualquier persona puede registrarse o algo para presentar su libro. yo tengo entendido que sí puede ir cualquier escritor, nomás tienes que pagar el panel, tienes que pagar el Mm. espacio y ya Oh, lo ajá. rentas ahí en la feria y ya. Oh, no sabía eso. Y si tuvieras la Mm. oportunidad sí lo harías, ¿verdad? Sí, si tuviera la oportunidad, sí, yo creo que sí. A España me gustaría ir también. Como digo, siento que es más amplio allá lo que veo yo mucho acá en Latinoamérica es como que las personas no leen a menos que ya el libro sea un libro reconocido. Y lo tengo comprobado o sea, por medio de familiares y amigos. O sea, incluso mi propia Sí. hermana. O sea, yo a mi hermana le digo, porque a ella le gusta mucho leer, pero ella solamente lee libros que ya están consagrados, ¿me entiendes? Que ya tienen renombre. Y cuando yo empecé a escribir, o sea, como yo veía que ella leía ese tipo de libros, o sea, mira, lee mi novela, ya la terminé. Y no, nunca la leyó. Sí, No porque pensara que fuera mala, simplemente porque ella, o sea, se dejan ir mucho por este libro, de este tipo ya no leen solamente libros que sean famosos, uno que ¿entiendes? ya sacaron su película, casi casi. Sí, ajá, sí. Y yo lo que hago mucho es por medio de redes sociales, buscar personas, o sea, ya sean así como páginas en las de ustedes y eso, porque tampoco no me gustaría como tener opiniones de personas que me conocen. O sea, siempre son más válidas cuando tienes opiniones de personas que no te conocen, que leen algo y te dicen, oh, mira, a mí me gustó mucho, ¿verdad? Esto está bien hecho y eso, pues sí, como que te dan más ánimo porque siempre, o sea, cuando es la familia o amigos, dices, bueno, pues a lo mejor si no les gustó, les da cosita decirte, va, que no les gustó Sí. algo. Siempre te van a dar como una buena opinión. Pero, pues a mí, gracias a Dios, no he despegado aún, pero
todas las personas que me han leído que no son de mi ambiente, son personas de fuera que ni siquiera las conozco en persona, me han dado muy buenas críticas, tanto como este libro como del otro. Sí, sí, me daban muchas buenas críticas, la verdad. Yo creo que simplemente pues no he tenido la oportunidad a lo mejor de, porque todo lo que conlleva de promoción y todo eso representa mucho gasto y mucho tiempo, la Sí, verdad. Por eso a veces pues es indispensable tener ya sea el respaldo de un agente literario o de una editorial, pero pues los dos son como medio difíciles de llegar. sí. Bueno, ya ahora sí para terminar, ¿quieres dar algún mensaje? ¿Quieres dar alguna información? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a publicarlo en alguna convención? ¿Vas a hacer? Pues sí voy a tratar de buscar de donde, incluso estaba aquí en el área donde vivo, tratando de llegar a un acuerdo con una escuela para ir a leerles a los niños de la escuela, porque pues ahorita hay mucho niño, mucho adolescente latino en las escuelas que recién llegado, que viene de fuera, y pues sí, es más probabilidades de que les vaya más un libro que esté en español, ¿verdad? Porque todavía no dominan bien el idioma del inglés. De y pues sí, voy a buscar también para ver cómo está todo lo de las, verdad que me mencionas, porque en realidad no me ha puesto a ver eso de las ferias y eso, pero sí voy a empezar a buscar y pues ya más adelante, pues por medio de mis redes sociales, no sé si me quieran buscar como Esteban de la Fuente, ahí me encuentran en Instagram y en Facebook. Ese es mi nombre oficial, se podría Sí, decir. es lo que te iba a decir, que digas tus redes sociales donde podemos encontrar. Sí, esas son nomás, son las únicas dos que uso, Instagram y Facebook. Y las dos estoy como Esteban de la Fuente. Ah, ok. Más. ¿Algún mensaje que quieras dar Ujú. para finalizar? ¿Un comentario? Pues que apoyen a los nuevos escritores, que nos den la oportunidad de que tenemos buenas historias también, que no solo se enfoquen en lo que ya está hecho, que nos den la oportunidad y pues ya si no les gusta, pues, ¿verdad? Pero que sí, por lo menos nos den la oportunidad de leernos también. Y por último, en tu libro, más que nada, pues es el que pones ahí, se puede decir que es el principal. Ujú. De todo tu libro, Ajá. ¿cuál es la frase? La frase que tú dirías, esta es la frase principal de mi libro. Pues la frase de Samantha de todos tenemos demonios, pero al menos los míos son hermosos, Ah, ya. Queda, pues sí queda bien para el libro. ¿verdad? Esa es la frase de Es Samantha. la frase ideal para el libro. Sí. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Gracias por acompañarnos a Ujú. este episodio del podcast. Próximamente lo estaremos publicando en todas las redes sociales y también en Spotify. Pueden escucharlo en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast también. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros, Esteban. Que estés bien, No, gracias a ti. Gracias por la que oportunidad. estén bien todos. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.